Continuando con el tema, quedamos en este último término, en la expresión de la conservación de la energía, que corresponde a la densidad de energía perdida debido a procesos difusivos. Ahora vamos a hablar del último término, esta S que está aquí. La S corresponde a todo lo que son fuentes, sumideros. Recordemos que hay procesos que pueden aumentar la densidad de partículas, por ejemplo, de iones o de electrones, y hay procesos como la recombinación que pueden disminuir la densidad de electrones y de iones. Entonces, esta S corresponde a los términos fuente o a los términos sumidero. Desde el punto de vista de energía, como nosotros estamos enfocados en la conservación de la energía, hemos venido viendo en la clase anterior que todos los términos corresponden a cambios de densidad de energía, ¿verdad? Ese puntualmente, desde el punto de vista de conservación de energía, tiene distintas contribuciones. Puede ser S sub F, que corresponde a la densidad de energía producida en la reacción de fusión como tal. Aquí viene entonces la contribución de la energía liberada por unidad de volumen en la reacción de fusión. Luego SB, que corresponde a la densidad de energía que se pierde por radiación debido a la radiación de Bremsstrahlung, que ya voy a recordar en qué consiste, y S sub H, que corresponde a esa densidad de energía que se aplica en el plasma a través de sistemas de calentamiento. Por ejemplo, que yo le lance microondas al plasma para calentarlo, o que le lance radiofrecuencia al plasma para calentarlo, o que le lance haces de neutros para calentarlo. Eso sería S sub H. Las fuentes de calentamiento externo, S sub F, la densidad de energía por la reacción de fusión misma, y S sub B, la radiación, la densidad de energía perdida por radiación de Bremsstrahlung. Voy a recordar rápidamente que la radiación de Bremsstrahlung se emite cuando un electrón se acerca al ion, al núcleo, es desviado de su trayectoria. Este cambio de dirección hace que el electrón se acelere, y cuando el electrón se acelera, emite radiación. Eso es lo que se conoce como la radiación de Bremsstrahlung. Esta desviación del electrón debido al núcleo es lo que llamamos una colisión coulombiana. Entonces, la colisión coulombiana puede ser fuerte, como esta aquí, donde cambia drásticamente la trayectoria, o puede ser más débil, donde el electrón solo es desviado un poco. Dependiendo de la desviación, que sea fuerte o débil, así va a ser la frecuencia o la energía de la radiación emitida. Si la desviación es leve, entonces vamos a tener una radiación emitida que es de bajo nivel, que está en el orden de rayos X. Y si la desviación es muy fuerte, la radiación emitida es de alta energía, que también está en el rango de rayos X. En los dispositivos de fusión, esto suele estar en el rango de rayos X, pero dependiendo de qué tanto se desvíe, puede ser radiación de baja energía o de alta energía. Entonces, esta radiación es la que hace que el plasma pierda energía, porque se está emitiendo radiación y esa radiación va hacia afuera del plasma. Eso se conoce como radiación de Bremsstrahlung. De nuevo, para enfatizar, S sub F es la densidad de potencia de calentamiento por la reacción de fusión misma, ¿verdad? S sub B es la pérdida de radiación por unidad de volumen, es decir, la densidad de
energía perdida por radiación debido a Brent Strahlung, y SH es la densidad de potencia de calentamiento externo. Todo lo que yo tenga externamente para calentar el plasma. Como decía, puede ser lanzar microondas, lanzar radiofrecuencia o el calentamiento óhmico que se genera en los tokamak cuando le circula una corriente muy intensa dentro del plasma y que esa corriente intensa calienta el plasma. Eso es lo que se conoce como calentamiento óhmico. Muy bien, entonces ya hemos visto el significado de cada uno de los términos en esta ecuación, que es la ecuación de conservación de energía. Lo que vamos a hacer ahora es tomar esta ecuación, la vamos a integrar respecto al volumen. Recuerdan ustedes que dr es el producto de dx, dy y dz. O sea, esto corresponde a un diferencial de volumen. Voy a marcarlo aquí para que no se olvide. Este dr en realidad es igual que poner dv. Vamos a integrar respecto al volumen y ese resultado de la integral lo vamos a dividir por el volumen. Eso es lo que se va a hacer ahora. Esta expresión como un todo la integro respecto al volumen y la divido entre el volumen. Eso es lo que se va a hacer. Y eso nos va a permitir hacer un balance de potencia general, porque esta ecuación tiene cada uno de los términos que contribuyen a pérdidas o ganancia de energía, cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, el que esto esté como tal, lo que me garantiza es justamente lo que he venido hablando, la conservación de la energía, ¿verdad? Pueden haber distintos procesos que transportan la energía y nosotros en este caso queremos hacer una evaluación con esa ecuación. Muy bien, el plan para examinar el balance de potencia es como sigue. Primero, vamos a utilizar la relación de balance de potencia general de cero dimensional, que es la que acabo de mostrar. Vamos a simplificarla y con esto llegar, valga la redundancia, a una forma suficientemente explícita y directa y apropiada para describir el comportamiento desde el punto de vista de balance de energía de un reactor de fusión. Entonces, repito, el primer paso va a ser tomar esa fórmula que acabo de mostrarles, esta donde integro respecto al volumen y divido el volumen, y simplificarla y llevarla a una forma suficientemente explícita para yo obtener información relevante sobre cuáles son las limitantes que debe tener la presión, la temperatura y la densidad para yo lograr un balance de energía positivo en el reactor. Segundo, vamos a examinar esta relación con respecto al balance de potencia con el plasma. Nos vamos a enfocar de momento inicialmente solo en hacer un balance de potencia en el plasma. De momento no vamos a considerar otra cosa que no sea el plasma. Por ejemplo, los neutrones no me contribuyen al balance de energía en el plasma porque ellos al no tener carga no quedan confinados en el plasma. Cuando ellos se originan simplemente siguen su camino y se pierden. Por lo tanto, ellos no alimentan de energía el plasma. Entonces yo no tengo por qué considerarlos en el balance de potencia si me estoy enfocando en el balance de potencia únicamente en el plasma, porque ellos no van a calentar el plasma, no van a contribuir a la energía del plasma, ¿verdad? Simplemente se van a perder. Nos vamos a enfocar en ese balance de potencia
buscando las condiciones para que el plasma sea autosostenible en condiciones de equilibrio en estado estacionario, ¿verdad? En condiciones de equilibrio en estado estacionario. Esto es que la presión sea la misma, es decir, que la presión no cambie con el tiempo, que la densidad no cambie con el tiempo, que la temperatura no cambie con el tiempo. El plasma se va a mantener en ese estado de equilibrio y se va a estar autocalentando. Se va a estar autocalentando. Tercero, el balance de potencia total. Vamos a investigar el balance de potencia total una vez que el plasma está en estado de equilibrio estacionario. Aquí no nos vamos a preocupar por cómo llegamos al estado de equilibrio estacionario. No, vamos a asumir que ya estamos en estado de equilibrio estacionario. Insisto, no nos vamos a preocupar de cómo llegamos ahí. Simplemente vamos a hacer un análisis, vamos a, bajo un supuesto, a decir, ya llegué a condiciones de equilibrio estacionario, entonces voy a hacer el análisis. Una vez esto, necesitamos garantizar que la potencia eléctrica total de salida del reactor sea grande y que exceda a la potencia eléctrica de entrada, con la intención de tener la fuente deseable de electricidad, ¿no? Vamos a hacer este análisis del plasma en estado de equilibrio estacionario, haciendo el balance global o total de energía para garantizar que la potencia eléctrica total de salida sea mayor a la potencia eléctrica de entrada. Esto va a ser como uno de los temas finales, ¿verdad? Porque en el tema final vamos a hacer esto para hablar ya en términos de potencia eléctrica. Vean que aquí ya estamos hablando de cuánta potencia eléctrica me va a generar el reactor de fusión y cuánta potencia eléctrica me consume el reactor de fusión. Entonces, eso lo vamos a hacer como tercer paso. Cuarto paso corresponde a un tema final, el comportamiento dinámico del plasma, los aspectos que tienen relación con el comportamiento dinámico del plasma. Aquí hay dos temas importantes, que es la estabilidad térmica y la potencia externa mínima que requiere para llegar al estado estacionario. Este es un tema que no es necesario que hablemos a profundidad, entonces no vamos a estar tratándolo mucho. Como mencionaba, primero vamos a asumir que ya tenemos estabilidad térmica. Que el reactor está en estado estacionario y vamos a estimar bajo ese escenario que el reactor está en estado estacionario, que tenga una estabilidad térmica en el reactor, cuáles son los parámetros de operación para que ese reactor se mantenga en esas condiciones. Eso es lo que vamos a buscar. Desde luego, es muy importante que garanticemos esas condiciones óptimas de operación y que a la vez sean operaciones óptimas que me garanticen una estabilidad, con la intención de que no vaya yo a perder esa carga térmica, ¿verdad? No quiero tener inestabilidades que me lleve a pérdidas bajo condiciones no estacionarias de energía. Yo quiero mantener esa estabilidad térmica y bajo condiciones
lo más controladas posible. Segundo, el tema del calentamiento externo mínimo, la densidad de calentamiento externo mínimo para lograr que ese reactor logre lo que se llama el encendido completo, bajo condiciones de estado estacionario. Esto lo vamos a ir viendo con más forma más adelante. Ahora, es importante tener claro de que en un reactor de fusión definitivamente se va a requerir calentamiento externo. Y aquí vuelvo a insistir en un tema que no he mencionado mucho. Cuando logramos las reacciones de fusión, cuando ya se alcanza la temperatura, la densidad óptima y el tiempo de confinamiento óptimo, y se empiezan a producir las partículas alfa, las mismas partículas alfa, como salen con mucha energía cinética, ellas mismas van a calentar el plasma. Eso hace que no necesitemos calentamiento externo. En ese momento, cuando ya se están produciendo partículas alfa, como ellas tienen tanta energía, ellas mismas calientan el plasma. Y como ellas tienen carga eléctrica, entonces quedan atrapadas. Al quedar atrapadas y tener mucha energía cinética, ellas mismas calientan el plasma y mantienen al plasma en las temperaturas que se requieren para que se sigan dando reacciones de fusión. El detalle, como ustedes bien saben, es que para llegar a lograr las reacciones de fusión, inicialmente yo necesito dar calentamiento externo. Eso es como lo del fósforo que les mostraba en una de las clases, ¿no? El fósforo es necesario hacerle fricción con una superficie y con esto darle la energía suficiente para que el fósforo encienda. Bueno, es exactamente lo mismo aquí. Yo tengo que dar una energía inicial para que el reactor alcance las condiciones óptimas para que las reacciones de fusión empiecen. Entonces, eso es lo que llamamos la fase de transición, que es cuando se da un calentamiento externo durante esa fase inicial hasta llegar a la temperatura óptima para que el plasma se caliente lo suficiente, lograr esa temperatura inicial que necesito para lograr el encendido. Entonces, una cosa que vamos a hacer como primer paso es definir con claridad cuál debería de ser esa temperatura idónea para el encendido. O sea, cuál debería de ser esa temperatura meta a alcanzar para yo lograr el encendido. Es entendiendo el encendido como esa etapa donde se empiezan a dar las reacciones de fusión y el plasma empieza a autocalentarse. Esta potencia la potencia de calentamiento externo no afecta los costos de operación del estado estacionario, ¿verdad? Cuando usted ya tiene el reactor en estado estacionario, con la presión que no cambia con el tiempo y el plasma se está autocalentando, en realidad ahí ya no requiere la potencia de calentamiento externo. Entonces, no viene a sumar a los costos si lo vemos desde el punto de vista del estado estacionario, pero desde luego sí contribuye al costo total del reactor porque se vuelve un requisito para el encendido del reactor. Yo necesito hacer fricción en el fósforo, si no, no enciendo el fósforo. Igual el reactor, necesito darle la energía inicial y poner esos sistemas de calentamiento de microondas, de radiofrecuencia, de haces de neutros, representan dinero. Entonces el reactor como un todo incrementa su costo solo por garantizar las condiciones para llegar al encendido del reactor, ¿verdad?
Entonces, desde luego, eso contribuye al costo. Muy bien. También las limitaciones que definamos aquí son importantes como entrada para diseñar el reactor. Las limitaciones, qué temperatura tengo que alcanzar, qué densidad tengo que alcanzar, qué tiempo de confinamiento tengo que alcanzar. Esos son limitaciones. Me va a decir, tengo que lograr esta temperatura. Si no la logro, no hay encendido del reactor. Tengo que tener esta densidad, tengo que tener este tiempo de confinamiento. Si no lo logro, no hay encendido del reactor. Entonces, esas condiciones se vuelven importantes entradas a la hora de que yo quiera diseñar el reactor, porque ya voy a tener con claridad cuál temperatura tengo que lograr, cuál densidad tengo que tener, cuál confinamiento tengo que tener, y yo tengo que diseñar el reactor con base en eso. Entonces, volviendo al tema de la ecuación de conservación de energía y el balance de potencia en estado estacionario. Recuerden ustedes que vamos a hacer un balance de potencia asumiendo que ya superé la ignición, asumiendo que ya mi plasma se está autocalentando, se está manteniendo en esa condición estacionaria. Desde luego vamos a usar la aproximación de la vaca, ¿verdad? Vamos a hacer la vaca lo más esférica posible para que podamos tener una aproximación de las condiciones. Muy bien, entonces volvemos a la ecuación en la que habíamos quedado antes. La relación que me da el balance de potencia en el plasma de una manera general, cero-dimensional, es la integral de esta expresión respecto al volumen, partida por el volumen. Vamos a recordar que esta S que está aquí, es justamente una expresión que depende de la densidad de energía por reacciones de fusión, de la pérdida de densidad de energía por radiación Bremsstrahlung debido a colisiones colombianas y la contribución de la densidad de energía debido a ese calentamiento externo, microondas, radiofrecuencia, haces de neutros. Entonces ahora podemos introducir varias aproximaciones para reducir esta ecuación grande a una forma mucho más simple. Eso es lo que queremos, y una forma tan simple que nos permita definir cuáles son los límites de temperatura, de presión, densidad, etc. Entonces, observan ustedes, copiando aquí de nuevo la fórmula, como les mencioné en la clase anterior, este término corresponde a la tasa de cambio de la densidad de energía interna. Si yo ya estoy en condiciones estacionarias, yo esperaría que la presión no cambie con el tiempo. Entonces, si la presión no cambia con el tiempo, el cambio de la densidad de energía interna se hace cero y lo considero como cero. Considero también que en condiciones estacionarias la pérdida de energía por convección es mínima porque estoy en condiciones estacionarias. Entonces este término también se hace cero. Considero que como estoy en condiciones estacionarias con un campo magnético completamente estable, que es el campo magnético confinante, no tengo procesos de expansión o compresión del plasma. Entonces este término se hace cero. Por lo tanto, entonces solo nos quedamos con el término correspondiente al cambio de energía, de densidad de energía por procesos difusivos, y el término correspondiente a fuentes y sumideros. Solo nos quedaríamos con esos dos términos. Este dibujo, este esquema es muy importante. Voy a tratar de explicarlo lo mejor que se pueda. Esta bolita gris que tenemos aquí es el neutrón que se genera en la reacción de fusión de deuterio-tritio. Y esta otra gris, donde aparece la letra alfa, corresponde al núcleo de helio 4.
es lo que llamamos partícula alfa. Entonces, los dos productos de la reacción de fusión, neutrón y partícula alfa, van a interaccionar con distintas partes del reactor. El neutrón no va a quedar confinado en el plasma, sino que se va directo a la pared del reactor, que es lo que se llama aquí el blanket. Esto sería donde el neutrón entra y traslada toda su energía al intercambiador de calor que me convierte el vapor y que me lleva ese vapor al generador. Entonces el neutrón yo espero que vaya directo a la pared del reactor, deposite su energía en el blanket, que es lo que está en la pared del reactor. La partícula alfa, que también es muy energética, como tiene carga eléctrica, queda atrapada en el plasma, porque tiene carga eléctrica. Entonces, al quedar atrapada, está calentando el plasma. Ella queda ahí calentando el plasma. Es lo que les mencionaba antes, ¿verdad? El autocalentamiento lo dan las partículas alfa. Si estuviéramos en la etapa de transición, que es cuando voy a encender el fósforo, entonces le doy la potencia externa para que encienda las reacciones de fusión, ¿verdad? Cuando ya tengo eso encendido, dependiendo del dispositivo, podría hasta eliminar por completo la potencia externa, porque las partículas alfa se van a encargar de calentar el plasma. Ahora, ese plasma caliente va a emitir o va a liberar energía. Esa energía o ese calor puede transportarse por conducción o por radiación. Recordemos que ese plasma emite radiación Bremsstrahlung, entonces es radiación. Recordemos que ese plasma pierde energía por procesos difusivos, que es justamente lo que consideramos aquí. Entonces el plasma caliente envía su energía a la pared del reactor por radiación o por procesos difusivos, que son los dos términos que hemos mantenido en esta fórmula. El nabla.Q corresponde a la densidad de energía que se pierde por procesos difusivos, mientras que el S corresponde al término fuente, ¿verdad? Que puede ser la potencia de calentamiento, la radiación perdida por Bremsstrahlung, etc. Entonces, el SH, que es la densidad de potencia de calentamiento, es una densidad de energía que gana el plasma, mientras que el S sub B, que es la densidad de energía perdida por Bremsstrahlung, es eso, es una energía perdida. Esta energía que se pierde del plasma y que va a la primera pared, también se puede aprovechar con un intercambiador de calor que me genera vapor y ese vapor va al movimiento de la turbina. Entonces es ahí donde yo aprovecho ese contenido energético. Muy bien, las siguientes simplificaciones involucran principalmente términos fuente. Los términos fuente, ¿verdad? Sea calentamiento externo, calentamiento por la reacción de fusión misma, o pérdidas de energía por Bremsstrahlung. Muy bien. Y vamos a considerar solo la energía de las partículas alfa. Vamos a incluirla nada más. En primera instancia vamos a considerar un estado estacionario donde lo que le está dando energía al plasma son las partículas alfa. Como mencioné, las partículas alfa son partículas cargadas, van a estar confinadas en el campo magnético y así se van a mantener dentro del plasma, suministrando calor al plasma. Los neutrones, por otro lado, como no tienen carga, van a escapar del plasma. Entonces,
ellos dan energía, pero al blanket, no al plasma, porque ellos van a salir de una vez del plasma y van a ir a golpear el blanket. También esa energía es la que contribuye a la producción de electricidad, porque recordemos que los neutrones son los más energéticos, los que llevan más energía. Pero aún así, a pesar de que son los que llevan más energía, al no quedar ellos confinados en el plasma, ellos no contribuyen al balance de potencia dentro del plasma, porque toda su energía se va de una vez al blanket. No queda confinada esa energía en el plasma, como es el caso de las partículas alfa. La conclusión entonces es que la contribución de la densidad de energía de fusión para efectos del análisis que estamos haciendo, vamos a decir que lo da la densidad de energía de las partículas alfa. Recuerden que aquí no estoy considerando el proceso de encendido. Para mí ya el plasma encendió y lo tengo en condiciones estacionarias. Estoy considerando que ya encendió. Entonces, la densidad de energía de fusión, S sub F, estoy considerando que toda es la densidad de energía que dan las partículas alfa. Recuerden que la densidad de energía S como un todo es la densidad de energía de reacciones de fusión menos la densidad de energía por radiación Bremsstrahlung, que es menos porque es energía que se pierde, más la densidad de energía por calentamiento externo. Ahora, recordemos, la densidad de energía de partículas alfa, y esto lo habíamos visto en una clase anterior, se puede poner como 1/4 la energía que se produce en la reacción de fusión en las partículas alfa, la densidad que tienen al cuadrado y el promedio de la sección transversal por la velocidad. Si vemos de nuevo la reacción de deuterio-tritio, vemos que el neutrón se lleva 14.1 megaelectronvolts de energía y la partícula alfa se lleva 3.5 megaelectronvolts de energía. Entonces, como lo que yo quiero considerar es la energía que suministran las partículas al plasma, yo considero únicamente los 3.5 megaelectronvolts que tienen las partículas alfa. Y digo entonces que la energía de las partículas alfa en la reacción es 3.5 megaelectronvolts. Y estoy considerando como densidad de energía S únicamente la densidad de energía de las partículas alfa, que va a ser 1/4 de densidad de la energía de las partículas alfa, que es 3.5 megaelectronvolts, por la densidad al cuadrado y por el promedio del producto de la sección transversal por la velocidad. Entonces, yo con eso tendría ya qué es ese alfa. Y recordemos que la presión total de todas las especies era 2 NT. Y entonces reescribimos la densidad de energía de las partículas alfa, si la estamos dando así, la reescribimos en términos de la presión, simplemente multiplicando, dividiendo por la temperatura al cuadrado, hacemos que esto se convierta en un presión cuadrado partido de temperatura al cuadrado. Esto luego vamos a ver el por qué convenientemente estamos expresando la densidad de energía de partículas alfa en términos de presión y temperatura, no en términos de densidad. Les adelanto desde ya que esto se hace así porque la presión es proporcional a la energía interna. Entonces, yo lo que quiero es cuantificar que la energía interna aumente. Y eso lo logro gracias a ver la presión, no ver la densidad. Muy bien, vamos a dejar la clase aquí y continuaríamos el tema